Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Física 2 en esta segunda clase de esta semana. Como siempre, vamos a seguir resolviendo problemas en esta clase. Vamos a resolver algunos ejercicios todavía de la unidad 2 correspondientes a fluidos. En este caso nos vamos a ocupar de los fluidos en movimiento. ¿Sí? Ahora no es simplemente un fluido estático donde introducimos o sumergimos un objeto, sino que ahora, ¿qué pasa con los fluidos cuando se están moviendo? ¿Sí? Si tengo un fluido en un punto, ¿qué va a pasar con el fluido cuando vaya pasando otro punto diferente? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con sus energías? ¿Qué va a pasar con su masa? ¿Qué va a pasar con su velocidad a medida que transcurre por decir, por una tubería donde sus áreas se modifican? ¿Sí? Entonces todas estas cosas las podemos tratar con la hidrodinámica o la dinámica de fluidos. ¿Sí? Y para esto nos basamos en dos leyes, o mejor dicho, en dos ecuaciones, dos principios derivados de dos leyes fundamentales, como son la ecuación de continuidad, que es una ecuación que me representa la ley de conservación de las masas, es decir, la masa se debe conservar en todo momento, ¿sí? Y de allí sale la famosa ley de continuidad que nos dice que el flujo volumétrico en un punto tiene que ser igual al flujo volumétrico en cualquier otro punto. Es decir, la cantidad de masa de agua que pasa por un punto en algún momento tiene que ser igual a la cantidad de agua, de masa de cualquier fluido, no necesariamente tiene que ser agua, que pasa por cualquier otro punto en cualquier otro momento, ¿sí? La masa se conserva y de allí sale la famosa ley de conservación de la masa, que es la ley de continuidad, que dice que el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual a el área 2 por la velocidad 2, siendo los subíndices 1 y 2, dos puntos cualesquiera dentro de un sistema por donde está transcurriendo o donde se está moviendo un fluido. Y luego tenemos una ecuación más general, es la ley de conservación de la energía mecánica, ¿sí? Que nos lleva a la famosa ecuación de Bernoulli, ¿sí? ¿Qué dice la ecuación de Bernoulli? Que la presión en un fluido más la energía cinética más la energía potencial en ese fluido es constante. ¿Qué quiere decir que sea constante? Que va a valer lo mismo en cualquier punto. Que valga lo mismo no quiere decir que alguna de las energías nunca se van a modificar. Por ejemplo, la energía cinética se puede modificar, pero si se modifica la energía cinética, también la energía potencial se modifica de forma tal que haya una compensación entre ambas. O la presión, ¿sí? La presión también se puede modificar y entonces va a haber una compensación entre las variaciones de estas energías de forma tal que la energía total siempre se mantenga constante. ¿Sí? Bueno, entonces, como siempre les recomiendo, es imprescindible que primero vean los ejercicios, la teoría que se les dejó en el aula virtual y luego comprendiendo esa teoría, vengan a revisar los ejercicios para que los puedan entender de una mejor manera. Los ejercicios básicamente no son complicados, pero si ustedes no entienden bien la teoría, si no entienden bien qué es lo que pasa en un sistema, no pueden poder resolver un ejercicio. ¿Sí? Entonces, la única forma de que ustedes puedan comprender fácilmente los ejercicios es que comprendan fácilmente la fenomenología de lo que está pasando en el sistema. Y para eso es la teoría lo que lo da, no lo da más nada. Yo les podría resolver 1.000.000 de ejercicios aquí y si ustedes no entienden la teoría, no van a entender los ejercicios tampoco.
Si entienden la teoría, van a entender los ejercicios. Eso sí es seguro. Bueno, comencemos con este ejercicio que tenemos ahora acá. Voy a ponerme el lapicito para rayar. A ver, aquí está. Sí. Entonces lo voy a quitar. Ahora, tenemos este problema que nos dice un gran tanque de agua, un gran tanque de almacenamiento, perdón, abierto en la parte superior y lleno de agua, en sus costados, en un punto a 16 metros abajo del nivel del agua, se elabora un orificio pequeño. La relación de flujo a causa de la fuga de agua es de 2.5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre minutos. Piden determinar la rapidez a la que el agua sale del orificio y ve el diámetro del orificio. Entonces, veamos todas las cosas que tenemos acá. Veamos tanto los datos numéricos que ya tenemos allí como la información que está dada en una palabra o en una frase. ¿Sí? Toda la información que hay. Siempre hay que ir más allá del numerito que tenemos, hay que ir a ver qué información nos da el problema, porque a partir de esta información es que sabemos que podemos plantear como solución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Primero, lo inicial es analizar el sistema con toda la información que tenemos. Tenemos un gran tanque de almacenamiento, se llena de agua hasta una cierta altura, ¿sí? Entonces, se le abre un agujero, dicen que desde este punto aquí hasta donde está el agujero hay 16 metros, es decir, esta H de acá, ups, no me sale como H, no sé escribir con el ratón, siempre me salen mal todas las letras, es difícil. Bueno, no me sale, pero ustedes me creen que esta es H. Bueno. Esta altura de acá son estos 16 metros. Entonces ya ahí nosotros podemos tener un sistema de referencia. Sabemos dónde está el agua, dónde está el orificio. Sistema de referencia y listo. 16 metros desde la superficie del agua hasta el punto de donde está el orificio. Ahora, ¿qué más nos dice? Nos dice, si vemos el almacenamiento, el tanque de almacenamiento, el problema nos dice que la parte superior está abierta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que esté abierta? Si este tanque está abierto, esta agua ¿con quién está en contacto? La superficie del agua. A ver, respóndase. 3 segundos para que se respondan ustedes mismos. Ok, exactamente. Está en contacto con el aire. ¿Y el aire qué me genera? Que haya una presión sobre esta agua. ¿Qué presión? La presión atmosférica, ¿sí? Porque está abierto, ¿sí? Todos los sistemas que estén abiertos lo afecta la presión atmosférica. Por otro lado, cuando tenemos un sistema cerrado, por ejemplo, si este tanque aquí, que es lo que pasa, por ejemplo, con los aerosoles, cuando apretamos un baigón o cualquier aerosol, si esto está cerrado acá, y yo suministro una cierta presión aquí, esa va a ser la presión que va a estar en contacto con la superficie del agua. Pero si esto está abierto, la presión que está en contacto o que se está ejerciendo sobre la superficie del agua es la presión atmosférica. Entonces, de allí podemos ya ir viendo las características que nosotros tenemos para resolver este problema. Sabemos que hay una presión aquí y también cuando aquí sale el agua hay una presión. Ahora, como el agua se va moviendo hacia abajo, esta se va moviendo a través de ¿qué efecto? Del efecto de la gravedad.
Porque si no existiese la gravedad, ¿qué pasaría? El agua se quedase allí, ¿sí? Inmóvil, no se movería. ¿Quién es el que hace que se caiga? La gravedad, ¿sí? Hace que cambie su velocidad. Entonces tenemos la gravedad, tenemos presión. Cuando el agua sale aquí, sale con una cierta velocidad y tenemos una altura, ¿sí? Entonces, con toda esta información que tenemos, bueno, sabemos que tenemos presión. Cuando el agua se abre, cuando al tanque se le abre este agujero aquí y comienza a salir el agua comienza a moverse. Si comienza a moverse, comienza a tener energía cinética, ¿sí? Porque la energía cinética es la energía asociada al movimiento. Entonces, tenemos presión, tenemos energía cinética. Y tenemos una altura hasta donde está el agua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el agua posee también una energía potencial. Entonces, ¿qué nos dice el principio de conservación de la energía mecánica? Que es el teorema de Bernoulli o el principio de Bernoulli o la ecuación de Bernoulli, como la quieran llamar. Nos dice que la presión en el punto 1, ¿sí? Podemos llamar este punto 1 y este punto 2. ¿Sí? El punto 1 en la superficie y el punto 2 aquí abajo. O al revés, como sea, podemos llamarlo. Esto puede ser el punto 2 y esto podría ser el punto 1, esta altura aquí. Como sea. Pero uno es el punto 1 y el otro es el punto 2. Eso sí está claro. Entonces, tenemos la presión en el punto 1 más la energía cinética. Vean que este es el término correspondiente a la energía cinética. Un medio de ρ por la velocidad al cuadrado. Vean, la energía que depende de la velocidad es la energía cinética. Más ρgh. ¿Sí? La altura, la posición en el espacio, la energía correspondiente a la posición que ocupa un objeto en el espacio es la energía potencial. ¿Sí? Entonces aquí tenemos energía cinética, energía potencial. Entonces, la suma de esta energía en el punto 1 tiene que ser igual a la suma de esa misma energía en el punto 2. ¿Por qué? Porque la energía mecánica total se conserva. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es bueno, ir consiguiendo cada uno de estas variables para poder resolver el problema. Acá vemos, tenemos ρ, 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 ρ. ¿Qué es ρ? La densidad del fluido con el que se está trabajando. En este caso, nos vamos acá y dice que el tanque está lleno con agua. ¿Sí? Está lleno con agua, entonces ya sabemos la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Punto. Ya tenemos ese dato. Vean que aquí simplemente nos dice que está lleno con agua. No nos están diciendo, está lleno con agua cuyo densidad es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. No. Ya nosotros intuitivamente tenemos que saber, si está lleno con agua, este valor aquí de la densidad es la densidad de esa agua, porque es la densidad del fluido con el que estamos trabajando. ¿Sí? Recuerden, no todo tiene que estar como un numerito dentro del enunciado. ¿Sí? La información puede estar dada en una palabra. Lo que hay es que saber extraer esa información de allí. Ok, entonces necesitamos calcular la velocidad 1, las alturas las tenemos, porque ya nos dicen que está a 16 metros. Y bueno, vamos a calcular en la parte A la rapidez con la que el agua va a salir por este agujero que tenemos acá. Entonces, comenzamos. La presión 1, ¿cuánto va a valer? La presión 1, digamos, si este es el punto 1, como esto está abierto al aire, vale presión atmosférica. Y la presión 2 sería en este punto, ¿cuánto sería? Igual a la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque está abierto al aire. ¿Sí? Si está abierto al aire,
entonces es la presión del aire la que está siendo ejercida sobre el fluido. Entonces tenemos que la presión 1 es igual a la presión atmosférica y la presión 2 es igual también a la presión atmosférica. Vean lo importante de entender la teoría para poder llegar a esta deducción, ¿sí? Si no, nos pusiésemos todo preocupado, ay, ahora cómo resuelvo el problema, cómo sé cuál es la presión 1, si no me la dan en ningún lado, no veo el valor de la presión 1, ¿cómo la calculo? ¿Cómo calculo la presión 2? ¿Sí? Si no entendemos la teoría, entramos en esa disyuntiva y nos puede parecer muy difícil. Pero si nosotros entendemos la teoría, ya sabemos que si está abierto al aire, la presión es la presión atmosférica. Punto. Y ya sabemos el valor de la presión atmosférica, que es 1.013 por 10 a la 5 pascal. Y más allá de saber ese dato, lo más chévere es que si P1 es presión atmosférica y P2 es presión atmosférica, entonces P1, cuando yo pase P2 para acá a restar, P1 menos P2 va a ser igual a 0. Entonces, en este caso, la presión atmosférica no nos va a influir para nada. Chévere. Ahora, ¿qué otros datos nos dan? Nos dicen que la relación de flujo a causa de la fuga es de 2.5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre minutos. ¿Qué es esto? La velocidad con que sale el agua o con que se mueve el fluido, ¿sí? Bueno, no es exactamente la velocidad, es el flujo volumétrico. Es qué tanto es una relación que me implica una velocidad, pero es velocidad de flujo, ¿sí? La velocidad de flujo. ¿Qué tanto volumen pasa por un punto en tanto tiempo? En este caso, es un volumen de 2.5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos pasan por cualquier punto en un minuto, ¿sí? Entonces, el área por el que pasa por la velocidad va a ser igual a 2.5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre el minuto. Pero esto lo tenemos que llevar a segundos, porque siempre tenemos que trabajar en segundos. Y haciendo la transformación, en un minuto hay 60 segundos, nos queda que la relación de flujo volumétrico va a ser igual a 4.17 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo. ¿Y qué nos interesa aquí? También observar que se cumple la ley de conservación de la masa y entonces tenemos nuestra ecuación de continuidad. Tenemos que aplicar nuestra ecuación de continuidad que nos dice que el flujo volumétrico en el punto 1 va a ser igual al flujo volumétrico en el punto 2. ¿Por qué? Porque la masa se conserva, ¿sí? Aquí el agua no se está perdiendo. El agua no se evapora y se va o desaparece de por sí, sino que esto va bajando, se va moviendo y la misma cantidad de agua que se mueve aquí es la que sale por acá, ¿sí? En este caso, el fluido que es agua se conserva. Entonces podemos aplicar la ecuación de continuidad. Y entonces al aplicar la ecuación de continuidad, nosotros nos damos cuenta que el área 2, el área 1, es mucho mayor que el área 2, ¿sí? Porque si nosotros vemos, por ejemplo, el radio del tanque aquí y vemos el radio del agujero, del orificio, el radio del tanque es mucho, mucho mayor que el radio de ese agujerito. Y eso hace, como el área es pi por r cuadrado, eso hace que el área aquí arriba, toda esta área, sea mucho mayor que esta pequeña área que tenga aquí. Ok, pero ¿a qué vamos con que el área en la parte superior es mucho mayor que el área en la parte inferior? ¿De qué nos sirve saber esto? Nos sirve porque de acuerdo a la ecuación de continuidad, el flujo volumétrico acá es igual al flujo volumétrico acá. Entonces, ¿eso qué implica? Que si yo cambio las áreas, también voy a cambiar las velocidades, de forma tal que el flujo volumétrico se mantenga
constante. ¿Sí? Entonces, de allí nosotros podemos decir que la velocidad en el punto 2 es mucho mayor que la velocidad en el punto 1. ¿Sí? El área en el punto 1 es mucho mayor que el área en el punto 2. Entonces, si nosotros observamos acá la ecuación de continuidad, si A1 es mucho mayor que A2, entonces, para que se compense, B2 tiene que ser mucho mayor que A1. Tanto mayor que podemos decir que en un momento particular, esta velocidad con que se mueve acá es aproximadamente cero. Sí, aquí puse igual, pero esto es aproximadamente igual a cero. Porque si esto es muy, 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 muy grande, si decimos 1 sobre un número muy pequeño, entonces eso va a tender a un número muy grande. Y si decimos algo muy grande entre algo muy, 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 algo muy pequeño entre algo muy grande, eso tiende a cero, y algo muy grande entre algo muy, muy, muy pequeño, eso tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, de acá podemos llegar a la conclusión de que la velocidad en el punto 1 es aproximadamente cero. ¿Por qué? Porque es mucho más pequeña que la velocidad con que está saliendo el agua por este punto. Ahora, ¿de qué nos sirve eso? Bueno, porque nosotros acá tenemos velocidad 1 y tenemos velocidad 2. La velocidad 2, que es la velocidad en este punto, es la que nos interesa saber. Entonces, esta es la velocidad que nos interesa. La velocidad 1 no la conocíamos, pero ya dedujimos que es aproximadamente 0. Entonces, si esa velocidad es aproximadamente 0, entonces todo este término de acá es aproximadamente 0 también. Y desaparece todo ese término. Entonces, vean cómo se nos va reduciendo la ecuación que tenemos. Entonces, la presión 1, decimos que es presión atmosférica, y la presión 2 es presión atmosférica. Entonces, como son las mismas y están a ambos lados de la igualdad con el mismo signo, esta y esta, al restarse, se van a hacer 0. Va a desaparecer también. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda esta área de acá, esta energía de acá, la energía potencial, igual a esta energía de acá. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta energía potencial de acá, en el H2? ¿Por qué no aparece ahora aquí? Porque simplemente nosotros podemos plantear un sistema de referencia. Si decimos que este punto es 0, decimos que aquí hay 16 metros y esto aquí es 0 metros. ¿Sí? Entonces, si H2 es igual a 0, todo este término es 0. Y H1 es 16 metros arriba, 16 metros positivos. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda hacer? Ya acá lo que queda es resolver matemáticas de bachillerato. Un simple despeje. Paso el 2 a multiplicar, paso el ρ a dividir y paso el cuadrado, la potencia, como raíz al otro lado. Y entonces, ¿qué nos queda? Que la velocidad 2 va a ser igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Este es el famoso teorema de Torricelli. ¿Sí? Este resultado de acá es el principio de Torricelli, o el teorema de Torricelli, o la ley de Torricelli, como lo quieran llamar. Al sustituir los valores, 2 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 16 metros, nos da una velocidad de 17.7 metros sobre segundos. ¿Sí? Entonces, con esta rapidez es que sale el agua por este orificio que tenemos acá. Ahora, para que salga a esa velocidad, ¿qué diámetro debe tener el orificio? ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un orificio más grande, la velocidad va a disminuir. ¿Por qué? Porque va a pasar más flujo
bueno, no más flujo, sino el área por donde va a pasar el flujo es más grande. Entonces, la velocidad debería variar, debería disminuir. Entonces, si nosotros queremos exactamente esta velocidad, tiene que haber un orificio con un área en específico. ¿Cuánto es esa área? Bueno, podemos calcularla. ¿A través de qué? A través de la ecuación de continuidad, la ecuación de conservación de la masa. Nosotros sabemos que el flujo volumétrico en el área 1 tiene que ser igual al flujo volumétrico en el área 2. Nosotros conocemos cuánto vale el flujo volumétrico total, ¿sí? Que vale 4.17 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo. Y de este lado tenemos el área 2, que es el área del orificio, multiplicado por la velocidad con la que sale el agua por ese orificio, que es 17.7 metros sobre segundo que acabamos de calcular. Entonces, ¿qué tenemos acá? Simplemente sustituimos, nos piden el diámetro es 2 veces el radio, ¿sí? Entonces, el área es pi r cuadrado, ¿sí? Entonces, esto sería pi, el diámetro al cuadrado, dividido para 4, ¿sí? Si nosotros metemos el radio aquí, nos da exactamente esto. Y listo, aquí tenemos el diámetro que tenemos que despejar. Hacemos un simple despeje. Pasamos el 4 a multiplicar, el 17 a dividir, el pi a dividir y sacamos la raíz cuadrada de todo esto. Y eso, al resolver la cuenta, nos da un diámetro de 1.73 milímetros. ¿Sí? Todas estas cuentas ustedes tienen que comprobar. Entonces, así podemos llegar a saber la velocidad con la que va a salir el agua y el diámetro de cualquier orificio que se haga en cualquier punto de un tanque. Pasemos a un segundo ejercicio. Este ejercicio nos dice, la figura muestra una corriente de agua en flujo estable desde el grifo de una cocina. En el grifo, el diámetro de la corriente es de 0.96 centímetros. La corriente llena un contenedor de 125 centímetros cúbicos en 16.3 segundos. Nos piden encontrar el diámetro de la corriente 13 centímetros bajo de la abertura. Entonces, comencemos a analizar. Nos dice que la figura muestra una corriente de flujo estable. ¿Qué quiere decir una corriente de flujo estable? Que el flujo volumétrico siempre va a ser el mismo, ¿sí? ¿Y cuánto va a ser? El flujo volumétrico lo tenemos acá. 125 centímetros cúbicos cada 16.3 segundos. De allí podemos tener nuestro flujo volumétrico. Ahora, acá, cuando el agua sale con un área, ¿sí? ¿Cuál es el área? El área de el grifo. Pero a medida que va descendiendo, el área va disminuyendo. ¿Por qué va disminuyendo a medida que va cayendo? Porque cuando el agua sale con una cierta velocidad, una velocidad inicial cualquiera, ¿sí? Después vamos a ver cuánto vale. Pero a medida que cae, se va acelerando. ¿Debido a quién? Debido a la gravedad. La gravedad hace que se acelere 9.8 metros sobre segundos cada segundo. Entonces, si se acelera, ¿qué pasa? La velocidad está aumentando. Y si la velocidad aumenta, ¿qué va a pasar? El área tiene que disminuir porque de acuerdo a la conservación de la energía, el flujo se debe conservar, la cantidad de masa se debe conservar. Entonces, si la velocidad aumenta, el área disminuye. Si la velocidad disminuye, el área tiene que aumentar. Entonces, vean cómo vamos analizando poco a poco.
planteamos nuestra ecuación de continuidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a plantear. Ya vimos que la velocidad aumenta, si la velocidad aumenta, el área disminuye y listo. El área, acá arriba lo tenemos. Tenemos el radio, ¿sí? El diámetro. Podemos tener el radio, dividimos para 2. Entonces tenemos el área. Y 13 centímetros más abajo, aquí podemos poner un sistema de referencia. ¿Dónde lo vamos a poner? 0 aquí, 0 acá. Ya vamos a ver dónde nos convenga más. En cualquiera de los dos puede ser. Pero lo que sí sabemos es que estos son 13 centímetros. Vamos a poner acá, acá. 13 centímetros. Entonces, el flujo volumétrico es igual a 125 sobre centímetros cúbicos sobre 16.3. Ese es el flujo volumétrico. Todo el volumen que transita en algún momento dado y por un punto dado. La velocidad en el inicio de la columna, ¿cuánto va a ser? Entonces, si sabemos que el flujo volumétrico es constante, podemos conocer cuánto vale la velocidad si sabemos cuánto vale el área 1. ¿Sí? Vean que todo este flujo corresponde a cualquiera de los puntos. ¿Sí? Entonces, cuando estemos aquí, el flujo volumétrico va a valer esto. Y cuando estemos acá, el flujo volumétrico también va a valer esto. ¿Por qué? Porque se conserva. Ahora, ¿qué es lo que varía? Las áreas y las velocidades. ¿Sí? Entonces, si queremos conocer la velocidad 1, lo que hacemos es tomar el flujo volumétrico y lo dividimos para el área 1. ¿Eso qué nos va a quedar? Vean, si hacen el área es pi por r cuadrado, ¿sí? Nos va a dar 0.724 centímetros cuadrados, y si dividimos el flujo volumétrico, que es esto, 7.66, si sacan esta cuenta, 125 centímetros cúbicos entre 16 es 7.67, nos da una velocidad de 10,6 centímetros cúbicos sobre segundos. Ok. ¿Por qué nos interesa saber esta velocidad? Porque no conocemos ni la velocidad 1 ni la velocidad 2. ¿Sí? Entonces, para calcular el área, vamos a necesitar las velocidades. ¿Sí? Si necesitamos calcular esta área 1, la tenemos. Esta área 2 no la tenemos y es la que nos interesa porque es la que nos va a decir cuánto es el diámetro en un punto 13 centímetros más abajo del grifo. Necesitamos conocer, si tenemos 4 incógnitas, para conocer esta necesitamos conocer tanto esta, como esta, como esta. Entonces conseguimos la velocidad 1 con continuidad y ahora a través de esa velocidad 1 tenemos que conseguir la velocidad 2. ¿Sí? ¿Cómo conocemos la velocidad 2? Bueno, aplicamos nuestra ecuación de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué está pasando acá? Cuando el agua sale aquí, tiene una energía potencial. Esa energía potencial va a variar a medida que cambia su posición en el espacio. ¿Sí? A medida que la energía potencial varía, la energía cinética también varía. Vean que aquí sale con una velocidad y se acelera. Es decir, la velocidad varía, entonces la energía cinética también varía. Entonces, tenemos variaciones de la energía cinética, variación de la energía potencial, pero la energía total se conserva. ¿Qué tenemos acá? Bueno, escribimos cada una de estas ecuaciones. Vamos a tener la presión acá en el punto 1. ¿Cuánto va a valer? Vale presión atmosférica, P0, más un medio de ρ por la velocidad 1, la coloqué acá, 10.6 centímetros sobre segundo, si llevamos centímetros a metros da 0.1
106 metros sobre segundo, elevado al cuadrado, rho del agua, ¿sí? Densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, un medio de eso. Más la densidad del agua por la gravedad por la altura. Aquí decimos que aquí es 13 metros, entonces esto es 0, ¿sí? Igual a la presión en este punto, que sería la presión atmosférica, más un medio de la densidad, que sigue siendo agua, por la velocidad 2 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura. Pero si decimos que en este punto la altura es 0, porque allí determinamos nosotros, allí elegimos nosotros nuestro sistema de referencia, entonces todo esto se hace 0. Y nos queda esta ecuación. Este rho que está acá positivo con este que está positivo se restan y va a dar 0. Y ya lo que nos queda es una sola incógnita que podemos resolver para la velocidad 2. ¿Sí? Despejando nos queda la velocidad 2 igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura más la velocidad 1 elevado al cuadrado. Es un despeje simple que pueden realizar acá. Y bueno, sacando la cuenta nos da que la velocidad 2 es igual a 1.6 metros sobre segundo. Ahora, ¿qué hacemos? Aplicamos nuestra ecuación de continuidad. ¿Qué nos dice la ecuación de continuidad? Vuelvo y le repito, que el flujo volumétrico en el punto 1 va a ser igual al flujo volumétrico en el punto 2. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? El área en el punto 1, que la conocemos, ¿sí? Es pi por r cuadrado. Aquí tenemos r. Bueno, tenemos el diámetro, pero r es la mitad del diámetro. Tenemos la velocidad 1, que calculamos. Tenemos la velocidad 2, que calculamos. Solamente nos falta el área 2. Pero nos están pidiendo es el diámetro. Pero sabemos que el área es pi por r cuadrado. Y el diámetro es 2 veces el radio. Entonces, ya básicamente tenemos todo. Flujo volumétrico constante, 7.67 centímetros cúbicos sobre segundo, igual a pi por el radio, que es el diámetro dividido entre 2, elevado al cuadrado por la velocidad, 160 centímetros sobre segundo. ¿Por qué colocamos acá la velocidad 2 en centímetros? Si aquí lo teníamos en metros, bueno, porque aquí tenemos centímetros cúbicos. Entonces es más fácil llevar metros a centímetros que centímetros cúbicos a metros cúbicos. ¿Sí? Por practicidad. Igual el numerito aquí en metros cúbicos quedaría 0.00. Entonces es más fácil trabajar en estos números más grandecitos. Simplemente despejamos el diámetro. ¿Cómo despejamos el diámetro? Bueno, pasamos pi a dividir, 160 a dividir, 2 al cuadrado, que sería 4, lo pasamos a multiplicar, y listo. Sacamos la raíz de todo eso, y nos queda que el diámetro es igual a 0.247 centímetros. Y así podemos saber cuánto se va a afinar, o cuánto se puede ensanchar una columna de agua a medida que va cayendo. Entonces, por esta razón es que nosotros vemos que la columna de agua se pone más finita, ¿sí? Más angosta a medida que va cayendo. Quizás si estamos en una altura no tan alta, nosotros vemos que el chorro de agua mantiene su mismo radio, pero si nosotros vamos aumentando y aumentando y aumentando la altura, nos vamos a dar cuenta que esta agua va a volverse más angosta. Esta columna de agua va a volverse más angosta. Y bueno, hagamos este otro ejercicio. Trataremos de ir un poquito más rápido, un poquito más corto, para no hacer tan pesado la clase, el ejercicio. Tenemos un tubo de Venturi, nos dice que se usa como medidor de flujo. Véase la figura. Este es el famoso tubo de Venturi. Es un tubo donde se puede medir el flujo volumétrico a través de
el cambio de presión en 2 puntos, ¿sí? Aquí vemos que tenemos presión 1, una presión 2. Podemos estudiar el flujo volumétrico. Al tomar la diferencia de presión, P1 menos P2, igual a 21 kilopascal. Vuelvo y repito, leeré nuevamente el ejercicio. Un tubo de Venturi se usa como medidor de flujo. Al tomar la diferencia en presión P1 menos P2 igual a 21 kilopascal, encuentre la relación de flujo del fluido en metros cúbicos por segundos, dado que el radio del tubo de salida, es decir, este radio acá, es 1 centímetro y el radio acá, este radio acá, es 2 centímetros y que el fluido es gasolina, ¿sí? La gasolina se traslada a través del tubo de Venturi y se puede determinar cuál es el flujo debido a las presiones que se miden. Vean que aquí ponemos un manómetro, aquí se puede poner un manómetro, se mide la presión con la que va el fluido acá, acá colocamos otro manómetro, medimos la presión con que va el fluido acá, y debido a esas presiones, conociendo estas áreas, entonces podemos calcular cuánto fluido está pasando en ese momento, en ese punto. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un fluido que se va moviendo, tenemos velocidad, ocupa un espacio, va a tener una energía potencial y tenemos diferencia de presiones. Vean que aquí ya la presión no es la presión atmosférica, es la presión que tiene el fluido dentro de este tubo, ¿sí? Porque si suponemos que estamos dentro del tubo de Venturi, entonces no estamos en el sistema ya abierto donde la presión atmosférica está actuando sobre el fluido, sino que es la presión que se ejerce dentro de ese tubo. Y es medida a través de estos manómetros que tenemos acá, presión 1, presión 2. Entonces, nosotros sabemos por continuidad que el flujo se debe mantener constante, ¿sí? Si el flujo se mantiene constante, ¿qué pasa? El flujo volumétrico en el punto 1, acá, la relación de flujo volumétrico en el punto 1 va a ser igual a el flujo volumétrico acá en el punto 2. Es decir, la cantidad de fluido que pasa aquí es igual a la cantidad de fluido que pasa aquí en el mismo tiempo, ¿sí? De acá, si nosotros sacamos una relación de áreas, área 1 entre área 2, esto nos da una relación de 4. ¿Por qué? Porque acá el área 1 es el radio, es el doble que el radio acá, y las áreas son proporcionales a r cuadrado. Entonces, si aquí el área, el radio es el doble que acá, el área acá va a ser 4 veces el área acá, ¿sí? Porque es proporcional a el cuadrado. Si aquí el radio fuese 3 veces, entonces 3 al cuadrado fuese 9. Entonces la relación de área sería igual a 9. Ok, ¿de qué nos sirve esto? Bueno, nos sirve porque lo podemos usar para la ecuación de continuidad que luego vamos a sustituir en nuestra ecuación de Bernoulli. Aquí simplemente si pasamos P2 a este lado a restar, nos quedaría P1 menos P2. P1 menos P2, ¿quién es? Delta P. ¿Y cuánto vale delta P? 21 kilopascal, ¿sí? Las alturas. Si nosotros vemos acá, el fluido se mueve por acá. Si nosotros ponemos nuestro sistema de referencia, el fluido que va pasando siempre se mantiene a la misma altura. ¿Por qué? Porque el tubo de Venturi está horizontal. Si el tubo de Venturi está horizontal, entonces las alturas siempre va a ser la misma. Entonces, como esta H es igual a esta H, el fluido es el mismo, la gravedad es la misma, entonces estos dos se van a cancelar. Y nos va a quedar que la diferencia de presión va a ser igual
a 1/2 de la densidad del fluido por la velocidad 2 al cuadrado, si esto lo pasamos a restar para acá, menos 1/2 de la densidad del fluido por la velocidad 1 elevado al cuadrado. Sacando factor común, 1/2 de la densidad, nos queda velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Simple despeje, nada más complicado que eso. Allí podemos decir que la velocidad 2 va a ser igual, si despejamos de aquí, velocidad 2, pasamos a 2 a dividir acá, y nos queda que la velocidad 2 va a ser igual a 1 entre A2 por la velocidad 1. ¿Sí? A1 entre A2, perdón, aquí tengo un errorcito. Listo, A1 entre A2 por la velocidad 1. A1 entre A2 por la velocidad 1. ¿Sí? Elevado al cuadrado. Aquí tenemos elevado al cuadrado. Entonces, esta relación es esta misma relación que nosotros tenemos acá. Y menos si sacamos factor común la velocidad 1. Si quitamos la velocidad 1, nos queda 1. Resolviendo, tenemos que la diferencia de presión es 21.000 pascal, 21 kilopascal, 21 por 10 a la 3, 21.000 pascal, igual a, sacamos esta cuenta, queda 1/2 de la densidad por la velocidad 1 elevado al cuadrado, que multiplica, si esto es 4, perdón, aquí era elevado todo esto, elevado al cuadrado. Listo, aquí es elevado al cuadrado porque si vemos, este es velocidad 2 elevado al cuadrado, la velocidad 2 es velocidad 1 por A1 entre A2, entonces para que velocidad 2 sea al cuadrado, todo esto tiene que estar elevado al cuadrado también, entonces acá esta relación queda elevada al cuadrado. Como esta relación es 4, elevado al cuadrado es 16. 16 menos 1 nos queda 15. ¿Y ya que queda? Pasamos a multiplicar el 2, a dividir el 15, a dividir ρ y sacamos raíz cuadrada de todo eso. Y nos va a quedar que la velocidad la velocidad 1, la velocidad en el punto 1, va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por 21.000 pascal dividido entre 15 por 700 kilogramos sobre metros cúbicos. Y eso nos da una velocidad de aproximadamente 2 metros sobre segundos. La velocidad 2 sería 4 veces la velocidad 1, ¿sí? Porque si esta relación es 4 por la velocidad 1, nos da la velocidad 2. Sería 4 por 2, 8. Y de acá podemos resolver nuevamente para conseguir el área que nos están pidiendo o la razón de flujo volumétrico que nos están pidiendo. ¿Cómo resolvemos? Conocemos el área, conocemos la velocidad, entonces podemos obtener el flujo volumétrico. ¿Por qué? Porque ya tenemos la velocidad. Se puede hacer sea tanto con la velocidad 1 como con la velocidad 2, pero hay que usar el área correspondiente. Si usamos la velocidad 1, tenemos que tomar el flujo volumétrico del área 1, obviamente. Y si acá usamos la velocidad 2, que es 8 metros sobre segundo, acá tendríamos que usar el área 2. Con cualquiera de las dos pueden usar. Entonces nos queda que V1 por área 1 es igual a 2.51 por 10 a la 3 metros cúbicos sobre segundos. Y chicos, bueno, esto es todo. Me despido de ustedes esperando que sea de gran provecho estos ejercicios y que anoten cualquier duda que les quede y me consulten para yo poder aclarar. Chao, chao. Nos vemos.